Del otro lado de la línea, bueno, está el sociólogo y que cada tanto tiene la gentileza de atendernos y hablar con nosotros. Y él es Horacio González, quien ha sido el director de la Biblioteca Nacional durante, creo que 10 años, durante la gestión de Cristina Fernández. ¿Cómo le va, Horacio? Buen día. Marcelo Aymar lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Buen día. Estoy un poquito afónico, por eso permitidme que carraspee como los jovatos. No hay problema. A mí... Ahí está, sale bien por radio. Ahí está un poco mejor. Igual yo vengo también de lo mismo hace un par de semanas. Y bueno, son cosas que suceden. Encima, tal vez es el precio de tener un sábado tan lindo, ¿no? Lo que quería tratar de pensar con usted, Horacio, es... Si el presidente Mauricio Macri, desde que asumió su gestión y su presidencia, ha tratado de generar un discurso que no era tan abierto hacia cuestiones sociales, sino más bien lo que nos habló siempre fue de dinero, porque lo primero que él dijo fuertemente, además de otras cosas, fue van a venir las inversiones, van a llevar las inversiones, y eso después, como discurso del presidente, fue cada vez siendo dicho con mayor asiduidad, este discurso referido a hay que hacer plata o hablar de guita, básicamente. Entonces lo que yo quería era tratar de consultarle a usted qué sucede cuando ese eje discursivo que lo lleva a un mandatario a hacerle hablar a toda una sociedad sobre si ganamos más o menos plata, cuando eso se derrumba, ¿qué queda? Bueno, creo que planteaste muy bien el modo tan flácido y te diría irresponsable con el que Macri elaboró toda su comunicación pública. Incluso hoy mismo leo en los diarios que vuelve a decirlo. Ahora comienza todo otra vez. Eso, desde el punto de vista del notorio fracaso del plan de ajuste que hemos visto en las últimas semanas, hacer una nueva promesa de esa envergadura es... No sé qué político en el mundo hace una cosa así. En realidad me parece que cumple muy bien con la figura de alguien que no comprende bien lo que pasa a su alrededor. Ahora, en cuanto a lo que vos dijiste, me parece que ellos, además de plantear el plan económico que finalmente terminó en manos del Fondo Monetario, tenían una idea de qué era lo popular, qué era la vida que no estaba en condiciones de satisfacer sus más mínimas demandas. Habían creado una noción de lo popular a través de lo vecinal y a través de una imaginería sobre lo que era el pueblo argentino que me parece que no tenía raíces sólidas y que sin embargo los llevó a plantear la urbanización de Vida 31, comedores como el de esta señora Margarita Barrientos. Es decir, no me parece cierto decir en términos de la crítica a lo que fue el macrismo o lo que está haciendo estos últimos restos de macrismo, me parece, que no tuvieron en cuenta la vida social, solo que la ultra determinaron por la idea de que iban, como decís vos, iban a venir inversiones, el país se iba a integrar a los países más desarrollados, iba a ser bien calificado, en fin, pero además de eso dijeron que era un plan de los que antiguamente se calificaban de monetaristas. Dijeron que era un plan que iba a sacar todo tipo de régimen impositivo a las exportaciones, iba a haber importaciones libres. Todo eso lo dijeron y resultó de eso la consecuencia de el modo en que casi reventaron por dentro las tasas de interés, los tipos de cambio. Sí, tal vez Horacio, lo que yo pensaba era que sí estaba en agenda esto de Margarita Barrientos, me acuerdo él cuando fue candidato, la foto que hizo con esta chica en un barrio de emergencia de la ciudad de Buenos Aires, la primera vez que se candidateó Macri, y está en el temario del discurso, pero casi siempre el tema es que abren los discursos hablando de plata. Sí. O sea, primero se habla de plata y después hablamos de nosotros no. De hecho, muchas veces cuando son reporteados los funcionarios ante esta consulta, tal vez a veces sobre cuestiones más puntuales, por ejemplo, le hacen una pregunta sobre el presupuesto, el funcionario X responde, bueno, pero el macrismo es el gobierno que más plata ha destinado desde lo social, cuando tal vez uno lo que quisiera es que destine más herramientas para que la gente tenga trabajo.
pero... Sí, evidentemente el discurso macrista es un discurso que en lo que tiene de núcleo duro, digamos, habla de variables económicas y esas pertenecen al esquema neoliberal en sus términos más amplios. De todas maneras, como el discurso tiene lo que tantos han señalado, ese flujo evangélico, es decir, la promesa, el perdón, el me equivoqué y arrepentido voy a hacer otro, todos esos elementos de la angustia del penitente, todo eso también está muy mezclado con la cuestión económica. En realidad Macri no es un orador de la economía, es digamos, un vendedor de promesas cuya verificación es absolutamente improbable o inverosímil. Después es cierto que el macrismo tiene un núcleo trascendente en la cuestión económica de mercado. Digamos, el mercado es un individuo que piensa, que siente, hay una visión antropomórfica del mercado, como tantos. Es decir, todo esto ya se ha dicho. La cuestión es que podamos decir algo respecto a lo que es el macrismo, como una nueva derecha, o como... Yo lo que siento, o como un cierto fascismo social, te diría. Ver dónde pone el núcleo de pensamiento económico, el núcleo de pensamiento sentimental, la promesa a lo popular, y cómo define su idea de lo popular de un modo, en este caso, totalmente falso, a través de una iconografía con niñitas, niñitos, la visita con el timbreo, etcétera. Y hay una idea de una sociedad disgregada, de una sociedad a la que se satisfacen pedidos de tipo individual o aleatorio. En ese sentido es una idea muy despótica que tienen de lo social cuando hablan de lo social, y en realidad también tienen, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires hay dispositivos para de tipo social, porque hay en la ciudad de Buenos Aires mucho dinero, como lo demuestra el hecho que es un laboratorio de obras de construcción, que también tenemos que ver de qué se trata, porque la hace una ciudad coercitiva a la ciudad de Buenos Aires, no la hace la ciudad del buen vecino, sino la ciudad de la escasez de libertad de circulación, y una ciudad hecha en contra de las grandes marchas colectivas también. Pero como también hay ciertos dispositivos de sensibilidad, por ejemplo, sobre las villas, o lo escuchás a Larreta y parecería un socialdemócrata europeo preocupado por las condiciones de vivienda, o sea que hay muchos planos de inverosimilitud en el discurso del macrismo sobre la base de lo que realmente les interesa, que es estabilizar en las condiciones del Fondo Monetario Internacional las variables más importantes. Hoy parece que es la de la inflación, ¿no? Dentro de poco va a haber que preguntarle, me imagino, si uno sería dirigente social, a Horacio Rodríguez Larreta, por qué calle es más conveniente protestar en la semana que sigue, bueno, porque está toda cortada. Te diría que no fue tomado como un tema de gran importancia por los movimientos sociales. Por ejemplo, el cerco de la Plaza de Mayo es gravísimo para mí. El modo en que reprimen y el modo en que cercan la ciudad hay que pensarlos en común. Me parece que es un error dejar pasar esas cosas. De hecho, la Plaza de Mayo es una plaza inerte, es la plaza viva de toda la historia nacional. Y esto coincide con el modo en que el macrismo piensa la historia, es una historia despellejada. El país no es un país que tiene una historia compleja, contradictoria, de luchas entre partidos, de suicidas y poetas, como dice el gran tango de Discépolo. Es un país donde se les tiene que lavar como con una especie de lavandina macrista, se tiene que lavar todas las aristas que hacen a la identidad pública de la Argentina, es una identidad de lucha. Entonces, en ese sentido, me parece el discurso económico es un discurso que, si hubiera tenido éxito, aún en los términos neoliberales en los que se lo plantea, hubiera quizás conseguido relativizar lo que en la Argentina es el discurso público por excelencia, la discusión política, económica, toda entrelazada y obedeciendo al viejo discurso si la economía determina en última instancia o es la política la que define lo que es la existencia colectiva de un pueblo. Horacio, ¿y por qué usted cree que tanto en los medios masivos de comunicación como también funcionarios del propio gobierno les cuesta tanto con sus vaivenes que los proyectos nacionales y populares siempre han tenido la distribución del ingreso
en las sociedades como un valor muy importante. Dentro de esos proyectos nacionales y populares incluyo al kirchnerismo, quiero completar la pregunta diciéndole, bueno, en definitiva es como que siento que muchas veces están todo el tiempo queriendo no decir abiertamente que ellos no distribuyen ingreso y que están a favor del beneficio del capital o del capitalista. Sí, sí, sin duda la estructura del pensamiento del macrismo se basa en el lucro. Hay una estructura de lucro que no consiguen pasar por cuestiones sin duda existenciales. Son gerentes, son, por ejemplo, Macri, la forma en que baila, la forma de descoyuntar el cuerpo es su forma de pensamiento. Tampoco podemos ignorar cómo bailó en el balcón de la Casa Rosada a la manera de una especie de un murguista distraído, pero sin embargo baila bien en términos de lo mal que piensa sobre el cuerpo, porque se descoyunta de una manera desafiante, como diciendo, aquí voy a imponer todo lo que a mí se me canta. Ese baile hay que reinterpretarlo. El otro día lo veía por televisión como contraste en un programa entre lo que es la política económica y esa forma de bailar en el momento más feliz, en el momento del triunfo. Bueno, esa forma de bailar es un desafío amenazador al conjunto del pueblo argentino. Eso me parece, todos estos análisis que parecerían ser semiológicos, como se decía en los años 60, no lo son, porque en realidad es la creación de signos que fortalecerían identidades públicas de tipo nacional popular democrático, digamos, para llamarlas así, aunque es un poco largo, y aquellas identidades que quiso crear el macrismo desde el modelo de comportamiento empresarial, que es el gerente que toma decisiones, y son decisiones no consultables con ningún otro, pues son decisiones que surgen de la lógica acumulativa de una corporación, o las decisiones que surgen de un modo democrático que hoy en Argentina está seriamente en cuestionamiento, por más que haya instituciones de raíz democrática como el Parlamento que funcionan, pero funcionan todas de una manera coaccionada por el modo en que se comporta el macrismo en toda la sociedad, y quienes lo representan mejor es los escritos de Bonadío y Stornelli. Basta leer, yo leí en gran parte las 500 páginas del dictamen sobre la red de lavado de dinero, etcétera, de las 1000 maneras que la llamaron. ¿Qué actitud, Horacio? ¿Qué actitud? No, pues la leí porque me interesaba cómo escribían, aún jurídicamente, cómo es la escritura jurídica. Más o menos, le interesaba más o menos. Bueno, yo había notado eso, no quiero jactarme de ser ningún agudo lector de escritos jurídicos, pero pero hoy vi que el abogado de Cristina hace la misma. ¿Cómo le dedicas 500 páginas a pruebas que son bastante dudosas, porque son recortes de diarios? Esa es la justicia del recorte de diario, y la justicia usa esos recortes de diario, de modo que se autoalimentan los grandes medios que publican primero una noticia jurídica con quienes tienen que efectivamente estabilizarla y colocarla en el código, de modo que en ese sentido poner y más o menos funcionaba así, condena todo lo demás que escribieron. En realidad un escrito que parece tan minucioso está pegado con alfileres, son, como te digo, es un collage de noticias que han salido en los grandes diarios, en los grandes medios, ¿no? Me quedé pensando en la imagen de Macri bailando, y tiene como un paso que medio que se desvanece y como que se va a caer por momentos, y me parece que no tiene nada que ver con su propio discurso, porque después él en su mente nos dice que la única manera de salir es si la economía se maneja de tal comportamiento, o sea, tendría que ser más afín a cualquier tipo de marcha que a alguien que se desvanece bailando. Si entramos en el tema del modelo de baile, porque yo recuerdo el de Cristina con las angoleñas, fue un baile delicado, un baile que tiene el toque ostensiblemente de la cultura angoleña, y Cristina trató de sumarse a ese baile. Es un baile que tiene cierta dulzura, y que como baile colectivo es un baile de gran proyección desde el punto de vista de la noción de una comunidad que se piensa a sí misma, incluso en su conflicto y en su alegría. El de Macri, eso que decís vos, no lo había notado, casi se hace el desvanecido, pero creo que se viene de un tipo de baile burlón que va desde el patio del colegio del Cardenal Newman digamos al modo en que digamos, no sé si era una moda en algunos boliches, así, pero es un baile muy bolichero, es un baile
Sí. del cachador de boliche, digamos, de boliche sí. de alcurnia, podemos decir así. En ese Mm. sentido se dio el lujo de trasladar todo eso, esas formas de descoyuntamiento del cuerpo al balcón de la Casa Rosada, y aún sin ponernos demasiado metafóricos, no podríamos dejar de pensar que es el descoyuntamiento de un país, ¿no? Buen día, Horacio. Buen Alejandra día. Álvarez lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Le consulto, bueno, en este análisis que usted está haciendo de tanto del contexto político, social, como también de los signos del macrismo, ¿cómo ve usted hoy el rol del sindicalismo y cómo lee por ahí los signos tal vez del sindicalismo de hoy? Bueno, llegó el momento en que el sindicalismo, por lo menos de algunas figuras que uno esperaba poco o nada, cómo será la situación que no tienen otro remedio que hablar y tomar alguna decisión que me parece muy importante, que es un paro. Yo a esta altura, uno sin ser un extraviado que pide cualquier cosa, hubiera pedido un paro más enérgico con movilización, que es lo que creo que va a ser la CTA. De todas maneras, festejo este paro general que se va a hacer, porque me parece que también la CGT es compleja, no estuvo a la altura de la situación, me parece, pero tiene un triunvirato donde no todos piensan lo mismo y gremios que no piensan todos lo mismo, de modo que eso va a ser, después del paro, me parece un motivo muy fundamental para que la CGT, que es la sigla histórica del sindicalismo argentino, piense formas de unidad con las otras centrales obreras que surgieron en los años 80, y que piensen con mucha más profundidad el modo en que este gobierno castigó especialmente a los trabajadores por la vía del salario y por la vía de la desocupación, a muchos trabajadores que no tienen ningún tipo de sustento, de modo que eso para hablar de una medida central que es el salario. Hubo muchas otras medidas sobre jubilaciones, gravamen a las ganancias y demás que hubieron obligado a la CGT a reaccionar mucho antes. Recordemos la jornada donde se le pidió fecha del paro. Sí, la CGT hizo todo lo posible por mostrarse no conforme, pero al mismo tiempo no mover las enormes fuerzas de decisión que tiene la CGT en términos de mostrar esa disconformidad. Esperemos que se junte la disconformidad que dicen que tienen con los instrumentos legales que tiene la CGT de tomar las más íntegras decisiones para mostrarle al gobierno que hay límites en la historia argentina para un gobierno como este, que parece, es cierto que votado, pero en realidad si vemos su comportamiento parece que vino de un aerolito de un planeta extraño a desfigurar totalmente las condiciones complejas sobre las que se movió la Argentina durante décadas, ¿no? Hace el sábado pasado, en calidad de análisis, y como yo no tengo ningún tipo de militancia política, salvo hacer periodismo, lo que me anticipaba y decía era que por las noticias que veía, por las últimas semanas que angustiosamente tuvo que transitar la ciudadanía argentina, que veía interesante que Cristina Fernández cambiase la lógica que siempre ella la llevó a trabajar estratégicamente en política y dijese si iba a presentarse como candidata a presidenta o no, y también en ese análisis después incluía Massa, si iba a ir por adentro o iba a ir por afuera. Lo que yo decía es, bueno, desde la lectura del político, que tiene otros tiempos, que tiene otras mezquindades, no me iban a dar cero de bolilla este análisis, pero que yo como periodista y ciudadano pedía que se aclarasen los puntos, y que me parece que muchas veces salirse a defender en esa estrategia que a veces yo creo que es más de defensa y no de ataque. Sería interesante que Cristina dijese, bueno, voy a ir por la presidencia, no voy a ir por la presidencia, después lo subía Massa también al análisis, y aparte más sabiendo que creo que uno de los talones de Aquiles más endebles que ha tenido el kirchnerismo dentro de su proceso, y lo sumo también a Néstor Kirchner, fue el armado de fórmulas políticas, en donde, bueno, resta decirlo de Cobos, las 7 candidaturas a jefe de la ciudad de Buenos Aires hace un par en el 2015. ¿Qué opinión tiene de esto que yo deslicé el sábado pasado? ¿Le parece que es tiempo? ¿Le parece que soy un loco que piensa algo que está totalmente alejado de la realidad? No, en principio me parece que está muy bien que tomes la posición de hacer estos análisis. Me parece muy bien y lo festejo porque efectivamente cualquier grupo político o figura política que tiene la Argentina hoy, sea quien sea, está frente a un cierto abismo en la toma de decisiones. Es un momento
particularmente dramático, hasta te diría con un puntito más, un momento trágico. Por lo tanto, la decisión ahí, una vez que se toma, es inapelable e irreversible. Eso, supongo yo, debe ser el motivo por el cual Cristina está definiendo sus posiciones eventuales ante cada momento a través de lo que le permite el Senado, donde ha hecho discursos que en general han sido vistos como discursos que trazaban su posición en este complejo cuadro político, sobre todo creo que el último discurso, que fue un discurso donde rememoró lo que serían los puntos programáticos de una posible futura candidatura. En cuanto a eso, sería lo que vos llamás pasar a cierta ofensiva. Yo también soy de los que piensan que ella debería trazar un camino más explícito respecto a cuáles van a ser sus pasos futuros, y probablemente entre esos enunciar su candidatura no debería ser visto como absurdo. Al decir eso, cuando lo dijiste vos seguramente, y si lo digo yo como le estoy diciendo ahora, saldrán al paso muchos, incluso kirchneristas, que podrían observar que en medio de la persecución, en medio de ciertas encuestas que en un eventual balotaje no le darían una chance, en fin, circunstancias que se presentarían como oscuras o inapropiadas en caso de lanzar la candidatura, existen. Un político tradicional lee esas circunstancias y yo creo que Cristina no debe actuar como una política tradicional en este momento. Creo que efectivamente debe enunciar, si no la candidatura, por lo menos su voluntad de participar más activamente, además de los escritos jurídicos y de la oratoria senatorial, que como se sabe en ella es muy eficaz. En ese sentido yo también concuerdo con lo que vos dijiste, sin duda. Ves que carraspeo, bueno, cuando hay que es decir el tiempo. cosas importantes, Sí. no puede ser el pretexto del político el carraspeo, ¿no? Sí, bueno, estamos elaborando la construcción de muchas cosas. Es decir, alias en medio del carraspeo, ¿no? Pero, Entonces yo creo que sí, que tiene que abrirse esa discusión, porque yo escucho mucho en todo tipo de militantes que se precisaría un punto de mayor actividad en el lugar donde muchos concentran su esperanza de reposición de ciertas nociones más profundas de la justicia, la distribución de los bienes. Ahora no, y bien, aparte porque me parece, Horacio, que una última frasecita. Esto está absolutamente asociado a la auditoría de la obra pública y a discutir también más puntualmente y más específicamente la gran acusación que tiene de alguna manera el que tiene el macrismo sosteniendo aún hoy con la idea de corrupción la conciencia pública entre el asombro y la inactividad. Por eso hay que discutir ese concepto mismo de corrupción y cuáles son las figuras jurídicas que contiene y de qué modo se establece un discurso en torno a eso más apropiado también, porque si no estamos en la siguiente situación. El macrismo habla de corrupción con pruebas o no, y la oposición, no incluyo en esto solo el kirchnerismo, toda la oposición habla del catastrófico plan económico del macrismo. Entonces hay que tomar también todos los temas que están en circulación, porque hay una porción importante de la vida popular que está tomada por esta estructura moralista que implica los bolsos, en fin, que son todas metáforas de la muerte, la bóveda, la conspiración clandestina de personas que salían por la noche con cofres y demás. Todo eso forma parte de un relato de índole gótica, que son relatos escatológicos y que apelan al mal y al tánatos, por decirlo así elegantemente. Entonces todo eso tiene una gran repercusión popular. Si no se sabe eso, no lo digo por el kirchnerismo, que importa menos que por la reconstitución del pueblo argentino. Si un pueblo se la pasa todas las noches pensando en ataúdes y en bóvedas, evidentemente es un pueblo que no está en condiciones de pensar las claves últimas de lo que es la felicidad pública y la distribución de la renta de la manera más justa y de igualdad social, ¿no? Sí, más sabiendo, bueno, remontándonos más atrás todo lo que sucedió con el cadáver de Evita, lo que le pasó al general Perón. Por eso, sí. Todas son tecnologías
utilizadas por los grandes medios de comunicación, como decía tu compañera antes, la elaboración de los signos. Esas son elaboraciones de lenguajes cifrados, que son los cuales te diría que más que sobre la economía gobierna el macrismo, ¿no? Horacio, bueno, me pone contento que pensemos igual en esa mirada de ir para adelante en cuanto a definiciones políticas de la oposición y bueno, ha sido un placer nuevamente hablar con usted. Buen fin de semana, cúrese un poco de esa carraspera y bueno. No, al contrario, puntúa el discurso, ¿no? Así es, tiene más énfasis. Bueno. Le mando un saludo. Chao, hasta luego. Hasta luego. Quien está hablando con nosotros era el sociólogo Horacio González, quien ha sido durante casi 10 años el director de la Biblioteca Nacional durante los gobiernos de Cristina Fernández.